TV, juntos en familia. Qué lindo es contar con su presencia el día de hoy en este programa que hemos preparado con mucho cariño, pensando en ti y en tu familia de parte de Organización Esperanza Bolivia y Child Fund. Como sabes, durante este programa tendremos diferentes segmentos. Tendremos una etapa donde estaremos capacitándonos sobre un tema muy especial que ya vamos a ir desarrollando un poco más adelante. También tendremos una persona invitada de nuestra red de aliados que va a ayudar a reforzar lo que aprendamos en esta primera etapa de la capacitación. Conoceremos una nueva historia en el sector de momentos mágicos y también veremos algunos videos que nos van a ayudar a reforzar lo que estamos aprendiendo, un tema muy importante que nos ayuda a construir un mundo mejor. Bien, vamos a empezar a hablar ya sobre la temática que tenemos preparado para ti el día de hoy, pero quiero preguntarte algo. ¿Tú sabías que el 9 de agosto se celebra el Día de la Solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales y contra la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes? Esa es la temática que vamos a tocar el día de hoy. Y para ello voy a invitar que la doctora Carolina Ortiz, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Tarija, pueda hablarnos más sobre este día. Bueno, el 9 de agosto es un día que ha sido marcado a nivel nacional ante los múltiples casos de violencia sexual que se venían teniendo a diferentes lugares del país, pero sobre todo esta ley también ha sido parte, el año 2007 ha sido promulgada, este día como un día de solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales, como así también contra la violencia sexual a niños, niñas, adolescentes, porque hemos vivido un caso muy delicado que ha marcado tal vez huella en muchas personas e instituciones sobre un caso que ha sufrido un niño cuando ha sido extraviado, ¿no? Es encontrado desaparecido aquí en la ciudad de Tarija, en la fiesta de Santa Anita justamente, y a la semana ha sido encontrado en condiciones muy lamentables. Él ha sido encontrado su cadáver, donde ha sufrido toda clase de torturas, vejámenes, ¿no? Por parte de personas que, bueno, en la actualidad están cumpliendo condena por este hecho. Sin embargo, la desprotección, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba este niño, porque era un niño que acostumbraba a salir, ¿no? Tenía su grupo de lustras, era una situación también de condición económica que la ha puesto y le ha expuesto a una situación de caer en manos equivocadas. En este caso, personas que son entre personas que consumen bebidas alcohólicas en las riberas del río, como también personas que frecuentaban, ¿no? los lugares públicos para sustraer cosas. En esto es que ha caído en estas manos ha caído este niño. Y eso ha marcado tal vez el compromiso desde la misma sociedad civil, como así también desde las instituciones, a asumir ese reto de garantizar esa protección. Y es por ello de que se ha promovido también a través de este hecho la conformación de una red, ¿no? de lucha contra la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, que ha nacido también aquí en Tarija, donde muchas instituciones se han agrupado, también sociedad civil y ONGs, para poder exigir, ¿no? al gobierno mejores políticas de prevención, mejores políticas de atención. Y es en eso el contexto de la ley nacional que obliga, ¿no? y recomienda también a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, a implementar estas políticas de prevención y sobre todo de atención inmediata, integral hacia los niños, niñas, adolescentes que sufren violencia sexual. A raíz de ello también hemos tenido cambios significativos a partir del año 2007 en cuanto a lo que es la aprobación de un protocolo de atención a víctimas, también basadas en el reclamo, en las recomendaciones de las instituciones que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, como así también de la sociedad civil y ONGs, que exigían, ¿no? que se reduzca la revictimización. Es allí que el 2017 se implementa ya el protocolo desde el Ministerio de Justicia, el protocolo de atención, de prevención, atención y sanción, ¿no? para las víctimas de violencia sexual, niños, niñas, adolescentes. Este protocolo es muy importante para nosotros porque se establece y reduce las intervenciones con las víctimas, niño, niña, adolescente, en el ámbito judicial. ¿Qué significa? Que evitamos revictimizarla. Se trata de buscar la única
entrevista que pueda servir en todo el desarrollo de un proceso de investigación. Hay que comprender que las víctimas de violencia sexual, sobre todo niños, niñas, adolescentes, están en una etapa de desarrollo en la que esta transgresión que sufren cuando sufren violencia sexual es algo totalmente corrompe la inocencia, corrompe su normal desarrollo integral, y muchas veces al niño, al preguntarle una vez y otra vez y otra vez en diferentes etapas del proceso, hace que el mismo se canse, desista o se calle, y además de que no ayuda de ninguna manera a su recuperación, ¿no? Buscar la terapia. Entonces, ¿cómo hemos venido implementando? Desde el 2017, el gobierno autónomo municipal de la ciudad de Tarija ha tenido la implementación de la Cámara GESEL en la Secretaría de la Mujer y Familia. ¿Por qué esta necesidad y por qué esta implementación? Porque lamentablemente las otras cámaras GESEL que se tenían en la ciudad no estaban funcionando en lo necesario, ¿no? En lo que es tanto tecnología como también en la redacción de las entrevistas o el resguardo de esa información, que es muy importante dentro de un proceso. Es allí que nosotros comenzamos a trabajar ya directamente como Defensoría de la Niñez con la Cámara GESEL en todos los casos donde las víctimas son niños, niña, adolescente y sufren violencia sexual, cualquiera sea de la clase de violencia, como así también por los delitos de trata de personas, como tentativas de feminicidio donde los niños, niñas, adolescentes, hijos de las víctimas son testigos, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque necesitamos resguardar esa declaración para que en un futuro, en el juicio, en el proceso, no tengan que estar llamando y convocando al niño para que pueda estar prestando esta declaración. Ya de por sí, la primera entrevista es muy, muy importante para nosotros, pero también la vida del niño tiene que agarrar un valor muy grande para contar con detalle, porque tiene que vencer el pudor, tiene que vencer su vergüenza, tiene que vencer su miedo, porque no nos olvidemos que el agresor siempre juega con la mentalidad del niño. Por la etapa en que se encuentra, aprovecha mucho la inocencia y la ingenuidad del niño, entonces lo manipula. El niño que llega aquí y quiere contar que ha sufrido violencia sexual, muchas veces llega después de 2 años que ha sufrido esta clase de agresión, porque ha tenido que vencer muchas cosas para poder confiar en una persona y contar y relatar lo que está viviendo. Entonces es muy importante los cambios que se puedan dar en cada una de las instituciones, la prioridad de atención, el trabajo articulado interdisciplinario, partir de la no revictimización, de tampoco estigmatizar, ¿no? Muchas veces he dicho lo que mayor incidencia de niños víctimas cuando están por situaciones económicas. No, cualquier niño, sea del estatus social que sea, va a ser víctima. ¿Por qué? Porque lo que lo coloca en una situación de vulnerabilidad es justamente su etapa de desarrollo, es la edad que tiene. Es un niño, una niña, un adolescente que hay veces por problemas familiares deja el hogar y se expone a una situación de riesgo. Y no es porque le esté faltando económicamente. Entonces sí hay personas, niños o adolescentes que están en mayor vulnerabilidad, sí, pero el delito puede cometerlo contra cualquiera de ellos y por eso no es bueno estigmatizarlos. Muchas veces dice los niños de la calle son los que están más expuestos a violencia sexual. Hay veces creo que son los que se saben defender mejor porque tienen mecanismos que les ha obligado la vida a generar mecanismos de protección, pero también pueden ser víctimas, ¿no?, de cualquier otra clase de delitos. Entonces es muy importante que las personas que trabajemos con el tema de niñez y adolescencia tengamos claro de que cada caso es único y que cada víctima es única con respecto a esto. Las niñas, niños, adolescentes no van a ser tratados y no pueden ser tratados como un general. Cada uno tiene una historia diferente, cada uno tiene un dolor diferente y cada uno ha sufrido una agresión diferente. Además de eso, hay que tomar en cuenta de que la prejuzgación de que pueda ser un técnico, una funcionaria, ya sea en psicología, trabajador social o abogado, va a determinar de que ese niño tenga el acceso que merece a la justicia. Porque puede ser de que minimicemos situaciones, naturalicemos situaciones que no deben ser de esa manera, ¿no? Y muchas veces las minimizamos tanto que consideramos de que no son delitos. Y esto lo digo para todas las instituciones, no solo Defensoría de la Niñez. Defensoría de la Niñez tiene un trabajo claro que no es
la presunción de verdad de los niños, niñas, adolescentes. O sea, para nosotros es cierto todo lo que el niño, niña nos refiera, lo que el adolescente nos refiera, a diferencia de otras instancias. El Ministerio Público tiene su principio de objetividad. Es evidente, tendrá que discriminar los casos, analizar los casos. Sin embargo, para Defensoría es cierto todo lo que nos diga y nos relata un niño. El Poder Judicial pues tendrá su labor mucho más amplia de hacer un análisis integral de toda la prueba que se presenta y considerar la culpabilidad de la persona que se está sindicando como autor del hecho contra el niño o niña adolescente. De allí también es muy importante para los funcionarios que trabajamos dentro de lo que es la Defensoría de la Niñez, es tener esa visión de enfoque de género, primero, enfoque de interculturalidad, que es muy importante trabajar con eso, porque estamos trabajando con diferentes costumbres, con diferentes hermenéuticas de vida dentro de la familia, con los niños, con los adolescentes, con los padres. Hay que respetar también esa situación. Tenemos también el enfoque enfoque generacional, ¿no? Nos tenemos que poner, ¿por qué hablo del enfoque generacional? Porque tenemos que ver qué necesidades tiene este niño a diferencia de un adolescente, o qué diferencia tiene un adolescente, qué necesidades tiene un adolescente a diferencia de un adulto, en qué etapa de desarrollo se encuentra, son sus necesidades y la valoración que debe hacer el técnico. Entonces esto es muy importante dentro de lo que es, aparte que hay una gran diferencia asimétrica, se podría decir, entre un niño, niña, adolescente y un adulto. El adulto sabe lo que está haciendo y el inocente solamente es el niño o adolescente que está sufriendo esta clase de agresiones. Bueno, este día es muy importante que se lo tome como el día que todos debemos ser solidarios con las víctimas de violencia sexual, sobre todo niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo se puede hacer? Haciendo incidencia en mejorar nuestros mecanismos de seguridad desde los vecinos de barrio. No ser indiferentes ante una violencia sexual que está viviendo una persona. ¿Qué significa? Muchas veces dicen, yo he visto, pero no me quiero meter. No saben lo que significa para el proceso y también para el niño, niña, adolescente que ha sufrido una agresión, saber que alguien ha visto y no lo pueda decir, ¿no? Y no le diga, dice, él ha visto, él estaba ahí, ¿por qué no me quiere ayudar? ¿Por qué no dice lo que ha visto? Entonces es muy importante que entremos en reflexión de que cuando son testigos no tienen culpabilidad sobre ningún aspecto, solo van y dicen lo que han visto. Y eso ayuda mucho, hay veces logra frenar a los agresores sexuales que se tienen camuflados como buenas personas, ¿no? Entonces, desde los vecinos, desde la persona común, tenemos una labor muy grande de corresponsabilidad. Si yo estoy viendo un hecho donde se está vulnerando el derecho de un niño, donde se está transgrediendo a un adolescente, es necesario llamar. Si no voy a intervenir, llamar de inmediato a la policía, acercarme a la defensoría, recabar información, de qué manera podemos ayudar y salvar a un niño de que pueda estar sufriendo o esté sufriendo cualquier clase de violencia, no solo sexual, sino también violencia física, porque no nos olvidemos que también sigue una ruta, ¿no? La violencia sexual empieza por la detección de parte del agresor, y a quien detecta a las personas vulnerables. Puede empezar con maltratos o, a lo contrario, demasiado interés para poderlo manipular posteriormente y después acceder en lo que ya es la transgresión sexual. Puede ser abuso sexual o puede ser violación. No naturalicemos, eso es lo que pido a todas las personas, no solo a los vecinos, sino también a los funcionarios de cualquier institución, sea que trabaje o no trabaje con niñez y adolescencia. Es importante no naturalizar los actos que constituyen agresiones sexuales. Los tocamientos impúdicos o libidinosos, que se los puede mal llamar metidas de mano o tocamientos que solamente lo ha hecho por encima de la ropa, afectan en la vida de la víctima, afectan porque han vulnerado su integridad física, han vulnerado su decisión de saber si quería o yo no dejar que me toque. Entonces, la afectación en un adolescente es mucho más grande, claro, que con un adulto, aunque tampoco no se puede desmerecer el abuso sexual en un adulto. También puede ser mucho más fuerte en un niño o niña adolescente que desconoce los actos sexuales y muchas veces no sabe que es un delito. En cambio, la persona adulta sí se da cuenta que si le están tocando sin su consentimiento, están violando su integridad física.
El niño muchas veces calla hasta que sí se entera de que lo que le estaban haciendo es un delito. Y es por eso que muchas veces se callan los niños. Entonces, si yo estoy viendo una situación incómoda para un niño, tengo como adulto la obligación de parar, frenar, así sea mi hermano, sea mi tío, sea mi pariente, mi amigo, y decirle, no hagas eso, no lo naturalices. Por ejemplo, los besos en la boca, ¿no? Generalmente obligan a los niños a decirle, no, dale besito al abuelo, dale besito a la abuela. A todos quieren que salude y hay niños que no quieren hacer eso. Respetemos su opinión, respetemos esa limitación que ellos mismos ponen porque no les agrada. Y desde ahí el niño va a comenzar a reconocer de que cosas que no le agraden, las va a expresar y las va a decir porque sus padres van a estar respetando esas cosas que no agradan. Caso contrario es lo que ocurre cuando se les obliga. El niño sabe que se les está obligando y que incluso padres que les han llamado la atención, lamentablemente, por no darle un beso al abuelo, a la tía o al tío, el niño piensa de que antes que me llame la atención da besos a todo el mundo. Entonces, veamos muy bien de qué forma estamos educando a nuestros hijos, démosle confianza, démosle esa comunicación que necesita. Y hay algo muy importante en este tiempo de pandemia que nos ha enseñado con el uso de la tecnología, es saber tener control sobre los mensajes de los celulares, o sea, entregamos un celular a un niño, niña o adolescente por el colegio, pero también yo debo controlar ese celular en todo momento, no existe privacidad. Hagamos un contrato con el hijo al momento de darle el celular, vas a tener celular siempre y cuando el celular no tenga clave, o mientras el papá tenga la clave, a tal hora y tal hora se escribe, se utiliza el celular, y en cualquier momento una revisión, ¿no? De qué página se está visitando. Sobre todo cuando son niños es importante restringir el acceso a redes sociales. Las captaciones a través de personas adultas también se hace a través de las redes sociales o WhatsApp. Y el niño, niña, incluso en su tema o en su inquietud de curiosidad puede estar escondiendo esa información y contactándose con una persona adulta que puede estar pensando que es menor de edad, ¿no? Entonces el grooming, que se llama esta característica, es muy importante que sea controlada por los padres de familia. Y cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho tiene la obligación de denunciar. Hagamos de que la cultura de la denuncia sea algo tan normal que no tengamos miedo de intervenir en un momento que se esté vulnerando el derecho de un niño, de una niña, de un adolescente, ¿no? Siempre que venía me traía regalos. ¿Te gusta?, me decía. Y me abrazaba fuerte. Pero en un momento esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo. Me prometía que con él iba a llegar muy lejos. Que iba a jugar en primera. Entraba cuando me duchaba. Me abría la cortina. Pero me decía que si le decía a mis padres se iban a enojar conmigo. Me decía que era un juego. Pero un juego entre nosotros dos. Del que nadie se tenía que enterar. ¿Quién iba a creerme? Con todo lo que él había hecho por mí. Me sentía sucia. Me sentía culpable. En este caso lo denunció una maestra. Lo denunció otro entrenador. Lo denunció una tía. Lo denunció una doctora. El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de las víctimas. Si crees que alguna niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, no dudes. Denuncia. Abuso sexual, denuncia. Abuso sexual, denuncia. Muchísimas gracias a la doctora Carolina Ortiz, que ha sido parte en este sector del programa y nos ayuda a conocer un poco más sobre el contexto de este día, el 9 de agosto, una fecha muy importante y ahora sabemos cómo tenemos que celebrarla. Tomar en cuenta, papis, mamis, jóvenes y a los niños que están en la casita viendo este programa. Bien, vamos a pasar ahora a otro sector que es muy importante este sector porque vamos a aprender y vamos a entrar en la etapa de la capacitación y para ello yo quiero invitar a Jimena,
Ella es parte de la Secretaría de la Mujer y Familia y Poblaciones Vulnerables del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y el día de hoy va a compartir con nosotros algo muy especial, así que no te despegues, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Este espacio es realmente valioso porque se va a poder compartir una información importante, no solamente para los niños, sino también para los padres de familia, ¿no? Porque son ellos los principales entornos protectores de nuestra niñez y adolescencia. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que está relacionado con la violencia sexual, ¿no? Hemos escuchado en varios espacios, medios de comunicación y demás, y con seguridad nos preguntamos a qué nos referimos cuando hablamos de violencia sexual. Hablamos de violencia sexual y nos estamos refiriendo a una forma directa de vulneración de derechos, ¿no? De nuestros niños y adolescentes, donde el común denominador es ese grado de violencia que afecta directamente la integridad, afecta el derecho a la intimidad, el derecho a la propia vida de nuestros niños y adolescentes que son considerados como población más vulnerable, ¿no? En ese sentido nos preguntamos directamente que esta agresión sexual o esos episodios de violencia sexual se dan con la finalidad de poder generar un placer sexual para el agresor, ¿no? Que muchas veces se encuentra dentro del mismo núcleo familiar, dentro del espacio que la familia conoce. Pueden ser amigos, pueden ser parientes muy cercanos, parientes en tercer grado, pueden ser vecinos incluso, personas que quizá uno no pensaría a simple vista que puede ser un agresor sexual. Sin embargo, las condiciones, sin embargo, los estudios también y las mismas denuncias realizadas por víctimas han demostrado que las personas más cercanas a la víctima, a la familia, han sido los agresores, ¿no? Los que han cometido este delito. De igual modo, uno de los parámetros más importantes para poder hablar de lo que es la violencia sexual es poder identificar quiénes son más vulnerables, ¿no? Frente a este delito. Y es importante rescatar que los más vulnerables son nuestros niños y nuestros adolescentes. Ahora, ¿por qué serán considerados una población vulnerable o qué es lo que los hace vulnerables? Principalmente la edad, ¿no? Muchos de ellos guardan silencio, nuestros niños y adolescentes no se atreven a denunciar el delito en el momento que ocurre, a veces lo hacen por miedo, muchos de ellos porque el agresor es una persona muy cercana al entorno familiar y a veces consideran que la mamá, el papá u otra persona a quien puedan acudir pueden no creerles, ¿no? Muchas veces también ese sentimiento de vergüenza, ese mismo sentimiento de culpabilidad hacen que esos niños, esos adolescentes guarden silencio y bueno, eso muchas veces se posterga por un largo periodo, ¿no? Y a veces es la misma familia quien realiza la denuncia ya una vez que ese niño, que ese adolescente lo pone en alerta. Ahora, es importante también que nosotros como padres de familia podamos estar alertas a identificar estas situaciones de peligro en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Podamos estar atentos a todas las llamadas de atención que ellos nos dan de alguna manera y de qué forma nosotros como padres podemos detener esta situación, ¿no? O podemos evitar que algún hijo nuestro, que algún familiar, que algún sobrino o que algún niño pueda pasar por esto. Tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos. El primero de ellos, que es fortalecer los vínculos de comunicación dentro de la familia. Es importante que ese entorno familiar sea realmente un entorno protector, donde ese niño tenga la capacidad de comunicarse en libertad con los padres, con los hermanos, poder establecer patrones de comunicación saludables que permitan fortalecer la relación, ¿no? Es evidente que muchos de los padres de familia no están con los niños o con los adolescentes gran parte de la jornada. En ese caso es importante poder gestionar periodos de calidad, ¿no? En el tiempo. Es decir, por ejemplo, si nuestro periodo libre es a mediodía, entonces tratar de dedicarle a nuestros hijos ese mediodía de la mejor forma posible, tratando de jugar con ellos, interesarse por las cosas que les gustan, salir a practicar algún deporte, ¿no? No dejarlos quizá expensos o no dejar que ellos ocupen el 100% de su tiempo
a través de las redes sociales, en el teléfono o de forma aislada. Otro de los aspectos que nos ayuda a nosotros como papás para tener mucho más garantizada la seguridad y protección de nuestros niños es controlando, ¿no?, lo que ellos hacen, con la finalidad también de estar alerta. Es decir, controlar o estar pendiente, digamos, si es que salen, con quién salen, a qué hora regresan, la dirección de la persona con quien están yendo, el domicilio, mínimamente el teléfono. Entonces eso nos permite poder tener a nuestros niños de una manera más segura, ¿no? Poder controlar lo que ellos están haciendo sin restringir también su espacio, su libre locomoción, su derecho a la recreación y demás. Otro de los aspectos de igual modo interesantes e importantes que tenemos que nosotros abordar como papás es el hecho de brindar también esos espacios seguros, ¿no? Muchas veces la primera limitante es negarles algunas cosas y eso a veces genera más problemas o genera inclusive ese sentimiento de rebeldía en los chicos de querer hacerlo. Entonces quizá explicarles, ¿no?, cuáles pueden ser los peligros, cuáles son las situaciones también a las que ellos se exponen. Ahora, como padres de familia y también como adultos, es importante que entendamos la gravedad de esta situación, ¿no? Cuando un niño o un adolescente está expuesto a una agresión sexual, muchas veces las consecuencias permanecen, ¿no? Cuando no se lleva adelante un periodo de recuperación, no se permite que la víctima pase por ese proceso hasta su sanación, recuperación, tiene secuelas, ¿no? Y muchas veces estas secuelas son a nivel físico y también a nivel psicológico, ¿no? Recordemos que la violencia sexual daña a la persona a nivel psicológico, la daña a nivel físico y también la daña a nivel moral, ¿no? Porque está alterando toda su integridad, vulnera todos aquellos derechos que la ley nos garantiza, ¿no?, como seres humanos, como personas. Entonces, estas consecuencias van de la siguiente manera, ¿no? Consecuencias a nivel físico, podemos hablar, por ejemplo, de alteraciones del sueño, podemos hablar de las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, podemos hablar de lo que son los embarazos no deseados, ¿no?, abortos también. Muchas jovencitas, señoritas que desgraciadamente luego de la agresión sexual resultan embarazadas, muchas de ellas por la misma situación, ¿no?, de cómo se ha llevado a cabo todo aquello, el mismo cuerpo genera ese proceso de rechazo, o a veces por la misma circunstancia tensa, ¿no?, hace que se generen también los abortos, porque el cuerpo de la niña en algunos casos no está preparado para una situación así. A nivel psicológico, de igual modo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, situaciones que van más relacionadas a ese entorno, ¿no?, donde se hace necesaria una intervención terapéutica, se hace necesario que un personal especializado intervenga, apoye a la víctima, le brinde el asesoramiento y obviamente permita que ella vuelva después de algún periodo de tiempo a reinsertarse en la sociedad, ¿no?, y a tener una vida lo más normal posible. Entonces es un proceso bastante complicado que compromete, ¿no?, a toda la familia, porque recordemos que este es un delito de lesa humanidad, es decir, no solo afecta a la víctima como tal, sino que también afecta a la familia, afecta a la sociedad, porque está vulnerando derechos de alguien que podría ser tu hijo, de alguien que podría ser tu hija, tu hermana. Entonces es un delito que tiene que importarnos a todos y en ese sentido todos tenemos también que ser copartícipes de darle una solución, ¿no?, o medianamente de tratar de apoyar para que esa víctima pueda nuevamente reinsertarse en la sociedad de una manera más segura. Bueno, es importante, papás, que recordemos que niños, adolescentes, personas adultas, todos podemos estar expuestos a este delito, ¿no? Recordemos que el índice de feminicidios y el índice de infanticidios en la presente gestión ha ido en ascenso. Entonces eso no exceptúa el tema de la edad. Sin embargo, los niños y adolescentes son población mucho más vulnerable por la misma condición de la edad y otros parámetros, ¿no?, y otros factores. Eso los hace realmente vulnerables ante este tipo de agresiones.
En ese sentido, es importante que nosotros tengamos muy presente ante quiénes podemos acudir para hacer una denuncia formal en caso de que alguien en nuestra familia o alguien conocido esté atravesando esta situación. En caso de tratarse de una persona menor de edad, indiscutiblemente debemos acudir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Es esta la instancia que se va a encargar de activar todo el procedimiento, todo el protocolo legal para poder acceder a una denuncia. Se va a tomar la debida entrevista a la menor y demás, buscando siempre precautelar los derechos y evitando la revictimización, ¿no? De manera que esa niña, adolescente, pueda revivir esos momentos o episodios que realmente la han dañado o han vulnerado sus derechos. Entonces es esta la instancia competente. Sin embargo, para mayor detalle y para abordar ya lo que es la ruta crítica de atención, vamos a sembrar esta pequeña semillita para ya tocar a fondo lo que es este tema en un siguiente programa. Muchísimas gracias, Jimena, por compartir con nosotros una información tan importante y sobre todo tan útil para nosotros. Y bueno, lo más importante es ponerlo en práctica, así que papis, mamis, a tomar nota sobre lo que hemos aprendido el día de hoy en esta capacitación y tener en cuenta cómo prevenir sobre todo ese tipo de abusos y agresiones sexuales con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya sean nuestros hijos, familiares o los que están alrededor nuestro. Bien, ahora también quiero invitarte a ti, si es que eres parte del proyecto y eres afiliado, que puedas completar el formulario que enviamos a nuestras redes sociales. Enviamos este formulario en la descripción de este video, en Facebook, también en YouTube, pero también lo enviamos a nuestros grupos de WhatsApp. El llenado de este formulario es muy fácil, solamente debes tocar sobre las letras que te aparecerán en un color azul, tanto en WhatsApp como en Facebook o YouTube, y solamente completar tu nombre y las preguntas de opción múltiple y enviamos este formulario. Entonces, si tú tienes algún problema con el llenado de este formulario, comunícate con nosotros porque estamos para eso, queremos ayudarte. Es muy importante que tú puedas llenar este formulario para que nosotros registremos tu participación y te mantengas activo dentro del proyecto. Pero si tú no eres afiliado, también te invitamos a que puedas completar este formulario y nosotros también podamos contar con tu participación activa dentro de esta actividad. Bien, ahora quiero invitarte a que podamos escuchar a Isabel. Ella es una persona que ha venido a hablarnos en este sector de nuestra red de aliados sobre los aspectos psicológicos, los indicadores que debemos tomar en cuenta cuando tenemos un niño o niña que posiblemente esté siendo víctima de un abuso o una agresión sexual. ¿Qué te parece si vamos a escucharla? Bueno, primeramente, si tenemos una sospecha, si yo soy una mamá, digamos, tendría que yo ver los indicadores que me está presentando este niño, mi hijo, ¿no? Va a haber indicadores seguramente físicos, también va a haber indicadores seguramente emocionales, de conducta. Entonces, como mamá o como padre, tengo que estar atenta a esos indicadores para que yo le pueda brindar el apoyo que obviamente necesita mi hijo, ¿no? Ya, bueno, cada caso hay que tomar en cuenta que cada caso es único, ¿no? Cada persona es única. Sin embargo, también aclarar que esto no es una receta que hay que seguir al pie de la letra. Como le digo, cada caso va a ser único. Sin embargo, obviamente hay algunos indicadores que son muy notorios. Puede haber un cambio brusco de conducta, por ejemplo, si era mi hijo bastante extrovertido, de repente se va a volver introvertido, tal vez ya no va a querer participar como antes, ¿no? Tal vez va a estar demasiado pensativo. Hay una cosa que siempre se nota, es el tema del bajón escolar. Cuando iba funcionando bien, entonces puede ser que haya un bajón escolar de repentino, que tal vez no haya una explicación muy aparente, ¿no? Eso es un indicador que también siempre se nota. Después también puede haber el tema de que se ponga más nervioso, no quiera conversar mucho conmigo, se aísle como hijo también de los padres. Eso serían como también otra parte del tema de conductual. También podría haber que se empiece a autolesionar, ¿no? Hemos tenido varios casos aquí en la Defensoría que han practicado el cutting o que se han hecho pellizcones en los brazos, en las piernas.
Entonces son conductas que nos debe llamar la atención, que obviamente está pasando algo. No por nada mi hija se va a practicar el cutting, no por nada se va a autolesionar pellizcándose o tratándose de cosas, ¿no? Entonces nos tiene que llamar la atención. Son indicadores, como le digo, que son los que más pueden resaltar y pueden ser más notorios. Y que hay que estar alerta, ¿no? Quizás para un padre va a notar cierta diferencia en los dibujos, ¿no? Que tal vez se van a hacer a dibujos muy agresivos, dibujos que estuviera pasando algo, ¿no? Pero sin embargo, lo más apropiado, si es que hay ese notorio, es llevarle con un especialista, ¿no? Con un psicólogo, para que él pueda hacer la valoración de sus dibujos, ¿no? Yo como papá de repente no voy a poder hacerlo muy a profundidad, pero es importante hacer el seguimiento con un psicólogo que seguramente le va a hacer una valoración más especializada, más adecuada, donde le va a poder decir, ya este dibujo significa tal cosa, o nos da este indicador que puede estar ocurriendo, ¿no? O sea, como papás tal vez no vamos a poder mucho identificar con los dibujos. A veces puede variar ciertas cosas. En cambio, un psicólogo lo va a evaluar con su protocolo, con su manual de cada prueba, y les va a dar una respuesta un poco más clara, más específica en ese sentido. Bueno, si yo ya tengo la sospecha, mi hijo está teniendo indicadores de que estuviera sufriendo una agresión sexual, lo que tengo que hacer primeramente es brindarle todo mi apoyo y mi acompañamiento en todo el proceso. Lo que yo tengo que brindarle es todo mi apoyo emocional, hablar con voz baja, no presionarlo, no juzgarlo, no criticarlo. Porque generalmente a los agresores, a los niños que son víctimas, los amenazan, los amedrentan, les dicen, si tú cuentas esto va a pasar. A veces los amenazan con la familia. Entonces, por eso es importante que no los presionemos, ni los juzguemos, ni los critiquemos a que nos digan, tampoco obligar a que nos diga algo, ¿no? Si yo tengo una sospecha, es mejor presentarlo con el psicólogo para que el psicólogo con sus técnicas, toda la entrevista adecuada pueda conversar con el niño. De ninguna manera se lo puede forzar a decir algo porque tal vez no hay la suficiente confianza con el padre para poder dialogar, ¿no? Por eso es importante siempre fortalecer ese espacio, brindarle un lugar seguro, de confianza para poder dialogar y no gritándole, a ver, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿No? Sino hay que tomar en cuenta siempre nuestro tono de voz, tiene que ser cariñoso, afectuoso, brindarle esa seguridad a mi hijo, ¿no? Bueno, en el caso de ser adultos en ese sentido, hay que tomar en cuenta el tema de atención prioritaria. Ese término no solamente es para las instituciones, sino también para los adultos como padres. Si yo tengo conocimiento ya de lo que, o sospecha de que estuvieran sufriendo un tipo de agresión, tengo que poner en conocimiento a las autoridades que corresponden, ¿no? En el caso de la Defensoría tenemos descentralizadas en distintos barrios, son 5 defensorías donde pueden apersonarse, que estas se encuentran en las EPIs. Igualmente, si es que no hubiera personal tal vez en la Defensoría por alguna X circunstancia, porque están atendiendo otros casos, igual lo pueden dar conocimiento a la FELCD, que también está en las distintas EPIs, ¿no? Ahora, como padre, yo tengo que realizar el acompañamiento en todo este proceso. Mi hija o mi hijo que ha sido víctima de ello me necesita como padre más que nunca. Entonces, tengo que acompañarle, brindarle ese espacio seguro, porque después de darle, hacer conocimiento que es en la Defensoría de todas las instancias, ¿quién va a estar con el niño? Voy a ser yo como padre. Entonces mi hija me necesita para hacer ese acompañamiento y sentirse fortalecido, ¿no? Sentirse aceptado, sentirse querido por la familia. Entonces es importante ese apoyo y acompañamiento que yo lo voy a hacer a mi hija. Bueno, eso ya sería un tema preventivo, ¿no? Antes de que suceda esto. Primeramente con mi niño pequeño, digamos, hay que hablar sobre educación sexual, ¿no? Hay que a veces dicen, no, pero yo lo veo chiquito. No, ya desde los 2 añitos ellos ya empiezan a tener curiosidad sobre su cuerpo. Entonces tenemos que primeramente decirles siempre los nombres propios, ¿no? No estar inventando, ¿no?, otros nombres que a veces dicen sapito, que pilín, o sea, perdón por los términos, pero a veces así los dicen los papás y a veces los confunden más.
¿no? Entonces es importante siempre decir los nombres propios, ¿ya? Y bueno, y de ahí a ir enganchando, ¿no? Decir las partes privadas o sus genitales, así con los términos propios, ¿no? Indicándoles que esas partes nadie debe tocar. Entonces, si te sientes, si alguien te toca y te hace sentir incómodo, tienes que avisar, como papá, como mamá, ¿no? Y indagando en esa confianza, ¿no? Y explicarle, siempre fortalecer el tema de la confianza padre e hijo, porque si no le voy a hablar claro y no lo voy a explicar también adecuadamente, mi hijo no va a confiar mucho en mí. Y a veces, por ejemplo, pasa de que el pequeñito se ha hecho pis y más bien van y lo pegan, ¿no? ¿Por qué te has hecho pis? No, entonces es mejor siempre orientarle, decir, hablar en confianza, hijo, te tienes que sentar aquí. Entonces, si yo le pego, no me va a contar nunca. En muchos de los casos que hemos tenido aquí, los hijos no cuentan por miedo a la reacción del papá, porque piensan que el papá se va a enojar. Entonces, siempre tengo que fortalecer esa confianza en mi hijo de que me va a contar y decirle las cosas adecuadas, correctas, sin juzgar, como le dije hace rato, sin juzgar, sin criticar, sin estar echándole la culpa, ¿no? Primero siempre hay que escuchar bien lo que mi hijo me está diciendo. De educación sexual no solo implica, digamos, la parte de la genitalidad, implica emociones, implica sentimientos, implica los valores, entonces es todo un conglomerado de cosas. Entonces muchos papás piensan que es solamente el tema de genitalidad y no es solamente hablar de eso, como le digo, tenemos que hablar un montón de cosas, comunicación, todo eso, ¿no? Y por eso es importante empezar a dialogar sobre esos temas importantes. Las emociones tienen mucho que ver con el tema de la educación sexual, porque en ese sentido mi hijo va a aprender a reconocer si estoy enojado, si esto me agrada, aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces todo eso implica el tema de la educación sexual, ¿no? Y por eso es importante que los padres no se sientan mal, hay que hablar de este tema. Si necesitan orientación, igual nosotros prestamos la orientación aquí en Defensoría para poder hablar de esos temas y ellos puedan también hablar en la casa. Hay papás que sí a veces se cierran ante ello, ¿no? Y dicen, yo ya lo sé todo y yo no quiero que hablen, más bien me lo van a despertar a mí. Como les digo, no es solamente el tema de la genitalidad, sino es todo un conglomerado. Como ya les mencioné, entonces hay que concentrarnos en ese conglomerado para que él también, esa persona, aprenda a hacerse respetar, ya sea con su pareja de enamorados, entonces aprenda a reconocer que ellos están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel, por todas estas recomendaciones, y lo más importante como papis mamis es tomarlas en cuenta para prevenir, como bien lo decía Isabel, ese tipo de agresiones o abusos sexuales con nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, ahora quiero recordarte nuevamente el formulario que te mencionaba hace un momento, pero si tú tienes alguna duda de cómo llenarlo, o quizás en esa etapa en la que estamos en este momento, ya después de haber escuchado la capacitación y también a nuestra red de aliados, tienes alguna duda, quisieras saber más sobre algo, escríbenos a nuestra línea corporativa, el 7717-0717, para que nosotros podamos responder a estas preguntas que tú tienes en un siguiente programa o quizás ayudarte de alguna forma. Bien, vamos a pasar ahora a otro sector y el día de hoy vamos a conocer una experiencia en otro país. Vamos a conocer a una señorita que nos va a hablar sobre cómo prevenir la violencia sexual en Guatemala. Vamos a verlo. En Guatemala muchos niños y niñas estamos expuestos a vivir de abuso, explotación y violencia sexual dentro y fuera de nuestro hogar. La violencia provoca daños a nuestro cuerpo y mente y afecta nuestra autoestima. La violencia nos niega el derecho a crecer en un medio seguro y digno. Nadie puede tocar nuestro cuerpo sin nuestro permiso. Existen leyes que nos protegen si somos víctimas de abuso y violencia sexual. Niños y niñas, tenemos derecho a una vida libre de violencia. Si tú eres víctima, rompe el silencio, habla y denuncia. ¿Qué te pareció el video que acabamos de ver? Muy interesante lo que nos decía esta señorita de Guatemala,
recordemos que tenemos leyes, también recordemos que es muy importante que nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Además, si tú eres parte del proyecto, recordarás que continuamente decimos una frase: protección sí, violencia no. Evitemos estas situaciones, vamos como padres a prevenir y también a actuar si es que hay una situación de este tipo cerca nuestro, ya sea en nuestra familia, en nuestro barrio o en nuestra comunidad. Bien, ahora quiero invitarte a que podamos pasar a un último sector. Este sector se llama Momentos Mágicos y el día de hoy vamos a conocer la historia de Alexandra. ¿Me acompañas? Pues eso pasó cuando yo tenía 7 años, que es lo que yo recuerdo. Entonces esa persona me dijo de ir a una habitación y a partir de ahí todo se hizo negro. Y empecé a estar viva, pero estaba muerta. Mi corazón y todo mi cuerpo estaba muerto. Pues no lo conté porque, en primer lugar, la persona agresora manipula. Te lo puede decir con palabras, pero también puede ser con gestos. Y gestos, las miradas matan a veces, con las miradas te están diciendo muchísimas cosas y eso es una de las cosas que a mí siempre que veía, pues veía esa mirada de cuidado. Entonces, luego a su vez, cuando te pasa una cosa de estas, una agresión sexual, siempre hay como unas reacciones típicas, hay un trastorno de estrés postraumático y esto hace pues que tengas miedo. Entonces pues la culpa y la vergüenza son los pilares para que sigas en silencio y no puedas decir nada hasta que pasan los años y empieces a recordar desde la conciencia. Rompo el silencio porque con 7 años sufrí abuso sexual de una persona en quien confiaba, de mi entorno cercano. Ahora soy una mujer empoderada y nunca más voy a estar en silencio. Yo rompo el silencio. Alexandra tenía 7 años cuando ella fue víctima de un abuso sexual. Cuando tuvo 33 años, como ya escuchamos, decidió contarlo. Te invitamos a ti, si es que tú también fuiste una víctima, a que rompas este silencio y que juntos podamos construir una mejor sociedad. Bien, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Y para ello yo quiero invitarte que prepares tu celular para el próximo programa. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar nuestros celulares y vamos a descargar una aplicación y vamos a conocer una plataforma que nos va a ayudar sobre esta misma temática. Así que prepárate, pon el celular bien cargado. Si es que tienes la posibilidad de conectarte a Wi-Fi, hazlo o cómprate megas en lo posible para que tú puedas también descargar esta aplicación y juntos podamos aprender a manejarla. Bien, entonces no te olvides de hacer esto y recuerda que aún estamos atravesando la crisis sanitaria por el COVID-19. Cuando salgas de casa siempre utiliza barbijo, mantén el distanciamiento social. Si estás ya en la edad de vacunación, por favor vacúnate, asiste a los centros de vacunación y también ve a tu segunda dosis cuando ya sea el tiempo correcto. Entonces no te olvides de todo esto, recuerda que nosotros estamos aquí para ayudarte y que estamos esperando que tú también completes el formulario que enviamos a nuestras redes sociales y si tienes alguna duda, escríbenos al 7717-0717. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.